Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio, para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio, para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Bueno, es un privilegio para Cascos Azules estar hoy con alguien que de Buenos Aires justamente lleva adelante el Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. El general Heriberto Auel, no sé cómo va a funcionar mi general o el que él me diga Eduardo, que es lo que siempre pedimos, pero bueno, vamos a intentar en este aprendiz de brujo, aprendiz de periodismo que uno pretende, pero es un verdadero honor. Estamos en el Jockey Club, en minutos va a disertar Horacio Calderón también. Mi general, un gusto estar. Le agradezco mucho la invitación. No, por supuesto, y gracias también la acogida acá para poder iniciar esto. A nosotros nos llena de orgullo que un general de su trayectoria, que tenga este protagonismo, esta visibilidad, esta contestación que alguna vez dio a un tribunal que me gustaría también repasar en algún momento, haya sido Casco Azul. Recién repasábamos lo que alguna vez había dicho Borges, que nunca los militares habían escuchado fuego de metralla. Cuéntenos un poco esa experiencia suya. Bueno, fíjese lo que usted me dice de Borges, yo lo recuerdo. Muchos de los que pretenden el control civil de los militares, lo único que escucharon en su vida son los petardos de fin de año. Bueno, yo tengo dificultades auditivas de los polígonos. Por supuesto que no tenemos, gracias a Dios, una larga experiencia en combate. Al contrario, las Fuerzas Armadas se organizan, se adiestran, se equipan para retener la paz. Así que, Borges, algo hemos conseguido, pero llegado casi fines del siglo XX, tuvimos dos guerras. Nos impusieron dos guerras. Una guerra difícil, muy difícil, porque era sorpresiva. Una guerra revolucionaria que hoy se pelea nuevamente frente al macroterrorismo. En aquel tiempo era un terrorismo ideológico. Pero era la primera vez que el Estado, o un Estado, se enfrentaba no frente a otro Estado en una guerra internacional, sino en una guerra interna, en principio, no con militares, sino con milicianos, capacitados, ideológica y adiestrados en el uso del arma, por un proceso de todo el hemisferio sur de carácter revolucionario. Nos querían imponer el comunismo a través de la fuerza. Y el poder vicario soviético en Iberoamérica era Cuba y lo sigue siendo. No habría el problema que hoy tienen los venezolanos si los cubanos no estuviesen detrás. Y lo seguirán estando. Ahora bien, me tocó ir a Medio Oriente, a la línea del cese de fuego del Canal de Suez, inmediatamente después de la Guerra de los 6 días. Año 68, todo el 69 y parte del 70. Bueno, nosotros en el diálogo diario entre observadores militares de las Naciones Unidas le llamábamos la línea del fuego permanente a la línea del cese del fuego. Era la línea Bar-Lev para los israelíes. Los israelíes tenían un bloqueo, un shelter, del tipo que Rommel había creado con el Afrika Korps de África del Norte, en particular en las fortificaciones de Tobruk. Del lado egipcio había obras asesoradas por los rusos de cielo abierto. En cambio, los shelters eran pozos excavados por los bulldozers,
las grandes máquinas de trabajo para mover la arena, y con las durmientes del ferrocarril y las vías del ferrocarril que salían de Cantara Control Center en el medio del canal hasta llegar al Líbano, tendida por los ingleses durante la Primera Guerra Mundial, construían con materiales del lugar un sostén con los durmientes y el techo con 3 filas soldadas con soldadura eléctrica de rieles, de modo tal de que después las mismas máquinas topadoras tapaban todo esto. Era una pequeña duna que tenía visión en los 360 grados y desde donde se podía tirar con armas pesadas. Bueno, había por supuesto una sola puerta de ingreso y los observadores no podían ingresar. Yo los vi construir. Ahora, durante un año he visto que tiraban con artillería sobre esas fortificaciones y yo decía que las despeinaban, les sacaban la arena, pero nunca tocaban lo que había dentro. El problema era para los egipcios, porque tenían abiertas no la fortificación del tipo Rommel, sino un socavón en arena con algunas maderas que permitían que la arena no cayera y las tapara, y de noche eran rociadas con napalm por la Fuerza Aérea. Así que era una escena realmente espantosa. Ahora, esa capitalización de experiencia, nosotros las compartíamos dentro de un conjunto de cuántos otros países. ¿Cuál era el tipo de protagonismo que podía tener Argentina justamente compartiendo con otras nacionalidades? Lo que era un tema que, si se quiere hoy por hoy decir humanitario, era justamente la observancia de la tregua, era el mantenimiento, era la tregua que estaba Primero que tenemos que tomar conciencia de una cuestión. Naciones Unidas, en lo que hace a estas operaciones de retención de la paz, en aquel tiempo y probablemente sigue siendo aún, debido a la enorme presencia de Hammarskjöld en Naciones Unidas, estaba conducida por finlandeses, suecos, dinamarqueses. Me consta. El comandante nuestro era un general dinamarqués de la Segunda Guerra Mundial, Odd Bull. Tenía casi 80 años ya en aquel momento. Y nos defendió a capa y espada, un hombre profesionalmente muy capacitado. Pero nosotros vivíamos bajo el fuego permanente. Empezaba la mañana. Al amanecer, los egipcios salían de los pozos en que estaban y, además de bostezar cosas que oíamos, porque el canal tiene 150 metros, Claro, sí. y en el desierto cualquier ruido se escucha a mucha distancia. Sacudían las mantas Para el por la arena y ahí un single rifle shot, es decir, un tiro de fusil, lo tumbaba. Y ahí empezaba la respuesta. A ese tiro simple se le contestaba con todos los fuegos de la infantería que estaba en ese lugar, incluyendo morteros, y a los 20 minutos empezaba el fuego de artillería, que no paraba todo el día, porque eran regimientos de artillería formados por 3 grupos de artillería provistos a Nasser por la Unión Soviética de aquel tiempo, y que de noche era un espectáculo verlo, porque ocupaban un frente impresionante de 2 kilómetros, las bocas de fuego. Bueno, eso provocó 7 bajas entre los observadores. Estamos hablando del año 69. Pero nos quemaron en un año el 75% de los vehículos con
que nos movíamos. Y el 80% de los lugares donde nosotros vivíamos, que eran camiones adaptados, colocados sobre tambores de combustible, que funcionaban como observatorio. y era el dormitorio, la cocina, el depósito. Un poco más. Y al lado teníamos siempre otro local más pequeño para el oficial de enlace israelí que nos controlaba. Que nos controlaba, claro. Nos controlaba las comunicaciones. Y cruzando el canal, habría... Observadores también, Claro. que estaban controlados por un egipcio. Es decir, había que tener una gran disciplina de tráfico porque cualquier palabra fuera del lenguaje de comunicaciones radiales era inmediatamente señalada por el operador, por el oficial de enlace, porque podía de alguna manera dar una señal al que estaba en escucha. La responsabilidad de imparcialidad y neutralidad que tenía que ser A mí me requerida. tocó una sola vez ver morir a mi compañero, éramos dos. Estaba con un sueco, un capitán recién llegado al canal. Le recomendé que no subiera al lugar donde estábamos, que era el puesto observatorio, que no estuviese arriba. Y bueno, recién llegado, además el que le hablaba era en Sudamérica. Entiendo también eso. Normalmente nos preguntaban si había muchos indios acá. Tal cual. ¿No? Un día me dijeron, ese mapa de la Argentina tiene errado abajo la escala. ¿Por qué? No, está bien la escala. Porque si no, Suecia entraría varias veces. Sí, Justamente. sí, Suecia entra varias veces. Pero eso nos servía a nosotros para reflexionar también acerca de lo que hacemos con el enorme espacio argentino. Un país casi despoblado y ellos viviendo sin sol, en medio de la nieve y con hielo, tenían un potencial y un nivel tecnológico, un nivel de cultura y educación. Yo les puedo asegurar que los chicos suecos que nos visitaban en la casa nuestra en casa, conocían de memoria todas las dinastías de los pasados. Es una monarquía eso. Y además conocían todas las capas geológicas del suelo sueco. Es decir, no sabían dónde quedaba esa Argentina que nosotros. Total. Pero de lo de ellos conocían todo a fondo. Bueno, aprendimos muchísimo. Desde el punto de vista militar, he visto operar en el desierto a los tanques israelíes y he visto operar en el desierto a las armas antitanques egipcias, permanentemente. Me ha tocado sacar muertos calcinados de adentro de los tanques que eran tocados por los ricoides, los cañones sin retroceso, que los nuestros son 10.5 y los de ellos, los soviéticos, eran calibre 7.5. Bueno, aprendimos muchísimo desde el punto de vista militar, pero también aprendimos muchísimo desde el punto de vista sociológico. Aprendimos que eran los árabes como cultura, como sociedades son absolutamente diferenciadas. Hemos conversado muchísimo con las tribus del desierto. Aprendimos que podíamos obtener información canjeándolo por 2 o 3 diarios, porque el tabaco nos enloquecía. Bueno, no sé si esto le da una idea de... Y me da pie para otra cosa, porque recién estábamos incursionando en esta querida Argentina que nos mueve a provocar este tipo de encuentros y de querer mejor defenderla. Y me lleva a una pregunta que tiene que ver con lo que de algún modo Naciones Unidas nos permite, nos obliga, nos dispensa, que es el famoso artículo 51, que cada país debe proveerse de su legítima defensa, y también de nuestra ley de defensa que nos obliga, ni hablar de la Constitución que nos manda, que es mandatoria, de armarse en defensa del país. ¿En qué medida
esa, y lo voy a decir a propósito, a ver si lo hago enojar, esa distracción de irse a cuidar la paz en otros países, que no se peleen dos chicos malos que están enojados, lo digo también con todo respeto, ¿en qué medida esto nos distrae de la formación militar, de la capacitación, de nuestro entrenamiento como militares habitualmente, porque nos distraemos con otra cosa, o no? Sí. Las Fuerzas Armadas son fundamentalmente un instrumento de la política exterior. El problema que tiene Argentina es que carece de política exterior. Tiene una política internacional, que es otra cosa. Su inserción, el solo hecho de tener ahora una base china en Neuquén, de las guerras que vienen, las cibernéticas, las guerras en el espacio, no es una base militar armada, no, es una base militar tecnológica, donde hay medios y científicos militares que permiten completar la información que tienen los radares chinos desde China, pero en el otro hemisferio se complementan con otros localizados en puntos muy determinados. Piense usted que de la base de Neuquén se dominan los dos océanos. Bueno, es decir, al no tener una política exterior clara, históricamente, la Argentina carece de inserción internacional y no se apercibe de que está en el área de seguridad estratégica de una superpotencia, que está en conflicto con la otra superpotencia. Quiere decir que nos ponemos nosotros en una situación difícil porque vamos con nuestra propia cultura. Aquella es otra cultura, es otra área estratégica. Debemos reconocer que China es el imperio del centro, como lo fue históricamente. El imperio celeste, el imperio del centro, el que no salió, incluso en la Guerra Fría, a distribuir su revolución. Que ha habido chinoístas y maoístas en la Argentina, pero no porque los haya traído China, como si los trajo la Unión Soviética por vía Cuba. Eso está claro. Pero indudablemente que ahora hay una disputa de poder. Cuando implosiona la Unión Soviética se crea un vacío de poder. Y los vacíos siempre son llenados. La física detesta el vacío, como dice, y lo va a suplir con algo. Claro. Bueno, ahí viene un momento histórico en donde hay un solo poder, acuante, una sola superpotencia de pie, que es Estados Unidos, que gana la Guerra Fría. La gana Reagan sin disparar un solo tiro. La implosiona como una estrategia de aproximación indirecta, que está fuera del conocimiento de los dirigentes de Argentina. ¿Guerra de las Galaxias? La Guerra de las Galaxias fue el instrumento que empleó para hacerle reconocer de que esa diferencia tecnológica le permitía anular a las capacidades nucleares, bacteriológicas o químicas que ellos habían tenido con armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque las destruían antes de llegar a la. Tenía bases en el espacio exterior. Bueno, ni siquiera llegó a consolidar el proyecto de las galaxias. Solamente con el anteproyecto fue suficiente. Eso trajo un aviso que no podían alcanzar desde el punto de vista tecnológico. Ese escenario de una sola potencia fue variante. ¿Por qué? Y porque los rusos, con ayuda de Alemania, fueron recomponiendo al Estado, al Estado de la madre patria rusa. Y un hombre de la KGB, en vez de imitar a los fracasados, lo imitó al zar, o a los zares, sí, a los zares alemanes. Que siempre estuvo ese espíritu en el imperialismo. Pedro y Catalina. Rusia tiene históricamente una percepción de inseguridad. Entonces,
siempre cuida sus límites y trata de expandirse para buscar el glacis, el acolchado, frente al otro poder. Cuando la NATO, creyendo que podía hacer lo que quería, en ese periodo inmediato a la implosión soviética, los países orientales de Europa, que habían sufrido durante años la ocupación soviética, fueron desplazando el límite de la OTAN, es decir, de la Organización del Atlántico Norte, que es una alianza militar. Y esto puso en guardia a Rusia. A punto tal que en algún momento una reunión de la NATO se hizo en Varsovia. Y me pareció tan chauvinista, tan poco prudente, que salieran unidades blindadas completas a desfilar como haciendo una suerte de demostración de fuerza, que era, como decimos en el barrio, mojarle la oreja. Claro, pero ahí se volvieron a instalar misiles de corto y mediano alcance, y esto hizo de que los rusos reaccionaran y rápidamente se volcaran a lograr nuevamente un nivel tecnológico y de fuerza con el apoyo del aumento del petróleo, porque es una potencia de gas a Europa que... Y el gas que es una coerción sobre Europa y sobre también los chinos, porque el gas de China es el gasoducto que iba destinado a Japón, que lo torció Putin sobre China, mientras China observaba todo este escenario de ese juego de poder, de esa duplicidad de poder, y movía su economía. Y cuando su economía logró un nivel donde pudo obtener los insumos que no tenía en todo el mundo, empezó a construir puertos en lugares precisos con capitales chinos, tecnología china, y empezó a su vez a establecer las estaciones que le permiten ingresar al espacio exterior, que es lo que da patente de superpotencia. Muy bien. Quiere decir que en este momento China, Rusia y Estados Unidos tienen una silenciosa confrontación estratégica basada en otros temas, como son las culturas, como es la economía y como es la finanza. Entonces, China sale con sus finanzas, sale con su tecnología y ocupa espacios en África y en América del Sur para asegurarse acero, energía, que no tiene la que necesita, todavía están quemando carbón. Y por otro lado, como es excedentaria en su comercio exterior, finanza. Y empieza a encontrarse con el ámbito financiero internacional que maneja Londres, que con el Brexit tiene un severo problema hoy, y vamos a ver a dónde llega, a dónde alcanza la negociación que están haciendo, porque están perdiendo el 40% de sus exportaciones con Europa, porque Europa, alguien que se vale de la espalda. Puede ser que haya tanto, yo no diría chauvinismo, tanto patriotismo. A ver, una vez escribí a colación del Brexit, el Reino Unido se desune, pero no tiene problema porque los británicos nunca fueron europeos, nunca se sintieron. No se sintieron europeos. Se sintieron sobre y fuera de Europa. Exactamente, y no tuvieron problemas en aliarse o a España, o con Alemania, o con Francia, o con quien fuere a los efectos. Le pusieron un señuelo a los alemanes y franceses para que se pelearan toda la vida. Por eso deben estar tan contentos de que se vaya el nene malo de la clase. Están, yo diría, agraviados del handoff, en términos rápidos. Creían que le iban a pedir que se quedara. Bueno. Es admirable. Porque hablando en términos estratégicos, es como el actor irracional que, yo digo, con una cierta veleidad, con un cierto vedetismo, acá espero que
51-50 lograron dividir Así es. la unidad que monopólicamente casi siempre tuvo el rey. Sí, sí. Cual, yo creo, yo no lloro por eso, desde ya. Así es. Pero Así es. qué sorpresa. Pero ellos que han sido los magos que han sabido dividir, poner estados tapones, como nos pusieron a nosotros acá, sacándonos la principal provincia del virreinato, Tal cual. porque tiene los puertos. Y lo que sigue siendo hoy Pakistán y lo que es Cachemira también lograron También lo hicieron ellos, ¿no? dividir suficientemente mal como para que se siga peleando. Es un error histórico que han cometido cuando fueron a plantear esto en una elección. Un error histórico. Creo que sobradamente creían que esto iba. Es decir, algunas dirigencias no viven el ritmo de los acontecimientos de estos tiempos. Tal cual. La dimensión tiempo es cronológica, es de oportunidad y es de ritmo. Tal cual. La variante ritmo es la que más ha cambiado, porque está la aceleración que produce la investigación y desarrollo apoyada en la electrónica. La tecnología que uno nunca la quiere y que de algún modo se va imponiendo. Cuando yo era pibe, mis padres, los familiares nuestros, cambiaban el auto cada 15 años. Es el auto de la familia. Hoy, cada 6 meses hay la tecnología nueva. La manija de la heladera Siam era todo un simbolismo. Así es. Estamos con el general Heriberto Auel, un placer. No puedo prometer que esto sea corto, así que, porque es un placer debatir estas ideas y meternos como si estuviéramos entre casa y en pantuflas caminando por el mundo y conocer esto. Mi general, ya seguimos en un segundo con varias preguntas, algunas picantes también. Bueno, Nielsen, ¿cuánto tiempo? Espera, estamos con batería. ¿Te 80 acordás la minutos. película que dice Battery Assist? Tenemos 80 minutos todavía para grabar. Ah, y tenemos batería. 80 minutos, sí. Ah, listo. Bueno. ¿Cómodo, mi general? bueno. Yo me hago un poco el histriónico, después usted me pone en caja y... Cuando usted ve que se alarga la cosa para cubrir otras preguntas, Es que uno fue aprendiendo un poco a las trompadas en esta nueva guerra que estoy tratando de librar, en la cual hay veces que digo, no fabriquen más tanques. En mi caballería decir eso es, o que no me vengan a decir que los tanques van a librar la batalla en el campo, porque no hay una sola foto de un tanque que esté en el campo, están todos en las ciudades. Es decir, la guerra transita por otro lado. En el ambiente del Jockey Club en la Ciudad de Buenos Aires, vísperas ya en segundos de la conferencia de Horacio Calderón, hombre de la casa, de columnista de Cascos Azules, y estamos con el general Heriberto Auel, habiendo ya hecho un paneo muy pretencioso de mi parte, pero interesante de las potencias en el mundo y este triángulo amoroso que hay de China, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, el zarismo ruso actual y una Europa achicada. la unipolaridad, la bipolaridad y ahora estamos en la tripolaridad. Y esto es una disputa de potencias nucleares que están viendo cuáles son sus espacios propios. Es un tema geopolítico que está buscando su equilibrio, tal como lo planteó alguna vez el general Khrushchev en su tesis famosa que se llamaba el Pacífico, el océano político, le llamaba él, donde él plantea Asia +1 más el mundo oceánico, que después planteó Mahan, Más, ¿no es cierto? Y que después de Mackinder planteó también no el equilibrio, sino el poder de dominación británica, justamente, planteó el corazón del mundo, la isla mundial y desde ahí la dominación total. Bueno, todo esto creo que ha sido barrido por la situación de la aparición del artefacto nuclear en el 45.
cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y ahí aparece de nuevo la virtud de la tesis de Haushofer, la búsqueda del equilibrio geopolítico. Y es lo que están buscando, pero con serias dificultades, porque cada uno está acomodando su posición a partir de aquel vacío del poder soviético. Mientras, en Iberoamérica estamos viviendo otra etapa. Estamos viviendo la etapa del terrorismo global, que se alió en Iberoamérica con el narcoterrorismo. Con el financiamiento que le daba justamente esta simbiosis, Claro. en que se encontraron dos actores Ante mutuamente cooperativos. Ante la desaparición del petróleo venezolano, para poder comprar elecciones en todos los países iberoamericanos e instalar las revoluciones ideológicas apoyadas en los antiguos aparatos de terrorismo doméstico propio de cada país, hoy hay un emparentamiento de lo que queda, fundamentalmente las FARC, que no se han desarmado, juntamente con el ISIS, pero apoyada regionalmente por los carteles de la droga. Entonces, el abastecimiento logístico, financiero, de todo este proceso en retirada, gracias al voto de los ciudadanos, ¿Vale? escandalizado por los problemas de corrupción, no por los problemas de la revolución. Este es el peligro que tenemos. No hay una conciencia de que se busca nuevamente este designio que alcanzó Venezuela con el Estado fallido. Porque ante un Estado fallido se busca ocupar el Estado, no ocupar el territorio, a través de un poder vicario regional. Y esto es lo que puede venir en Iberoamérica frente al escenario mundial que acabamos de describir. Lo desafío en mi general a una interpretación que no, de ninguna manera me la adjudico porque no creo que sea propia, pero como telón de fondo hay unas Naciones Unidas que han intentado, más con mala suerte que con éxito, el intentar de morigerar, de atenuar, de monitorear, de aliviar las conflagraciones duras, fuertes. Y así como apareció un cisne negro, lo podemos tildar al artefacto nuclear, en el 89, para sorpresa de todos, se cae el muro de Berlín, en el 91 irrumpen una cantidad, afloran, se atomizan los conflictos y aparece la Naciones Unidas tratando de atenuar los efectos. No creo que las causas profundas se puedan atenuar. Y esa periferia, que fue el campo de combate, de lo que usted bien describía, de dos potencias que no podían chocarse porque se aseguraba la destrucción mutua, bueno, se dispersó por todo esto. Ahora, en esa Sudamérica, en esa África, en ese todo el mundo periférico, están tratando de cómo paliar esto. Y yo rescato el ejemplo de Colombia, que no es del todo exitoso, que las FARC no se desarmaron del todo, que es dificultoso en extremo, pero al menos hubo una apuesta a futuro de intentar una salida. Y esto de los acuerdos, que también estuvo Cuba, también estuvo Noruega, los nórdicos que hablamos hace un rato, otros países, y esto quería, de esta forma un poco extraña, preguntarle, Naciones Unidas, el rol actual, que por ejemplo aparece en Colombia 2 años atrás, y un general argentino, de su honor, siendo, digamos, la cabeza visible de un grupo que no vestía uniforme, porque había toda una ritualización de que no hubiera entrega de armas, se inventa la palabra dejación de armas, etc. Y comienza un estilo de misiones,
pacificación, de paz, o como el Papa Francisco lo llama, misiones humanitarias de paz y reconciliación. Reconciliación sobre todo. ¿Cómo ve el rol de Naciones Unidas? Hasta si alguna perspectiva de éxito usted le puede llegar a ver. Mire, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay una percepción en Europa de las guerras que obligan a pensar cómo hacer para retener la paz. Entonces, aparecen organismos internacionales que tienen el Fondo Monetario, Naciones Unidas, la OEA, es decir, una cantidad inmensa de organizaciones que buscan el control de la violencia, contener a la violencia, que es innata en el hombre. Bueno, mire, en unas barracas de prisioneros franceses dentro de Alemania, inmediatamente después de la ocupación de Francia por la Blitzkrieg de Rommel y Guderian, los intelectuales franceses son llevados a un lugar de Alemania y en la misma barraca están Gaston Boutour, sociólogo, Jean Guiton, politólogo, el general Carrère, distinguido oficial de Estado Mayor francés, y un grupo interesante de segundas figuras. Años 42. Saben que van a estar ahí largo tiempo. Entonces se plantean ellos mismos la necesidad de buscar desarrollar una ciencia de la guerra. Habida cuenta del fracaso de lo que fue la Sociedad de las Naciones, que seguramente la habrán sufrido también, que fue un fracaso, ¿no? Un fracaso, la propuesta de Wilson, que fracasó en el propio de Estados Unidos porque el Congreso no se la aprobó a la propuesta. Y sí lo logra después con Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas, que se creó para retener la paz, no lo logró nunca. Nunca. Y menos aún con el veto que existe en la Comisión Especial, digamos. El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, donde están los vetos de la Segunda Guerra. Y la Segunda Guerra es de la primera mitad del siglo XX. Nunca la pusieron al día. Es decir, son esas organizaciones que están momificadas, están ahí petrificadas. Y que lamentablemente le dan también una lógica bélica. Nosotros los que ganamos la guerra ponemos las pautas. Pero resulta que después uno de los que ganó la guerra fue derrotado, que es la Unión Soviética, e implosionó y tiene efecto. Entonces, hay cosas que están más relacionadas con el realismo político internacional que con la voluntad de los hombres para tratar de apaciguar a los violentos, que existen y existían. Bueno, la ciencia que aparece en esas barracas alemanas es la polemología. En la Argentina, yo hace 30 años que vengo proponiendo en la universidad y en el posgrado desarrollar polemología. ¿Para qué? Para que nuestros políticos, que son legos en la materia, absolutamente legos, tengan el conocimiento básico, porque algún día tienen que controlar a las Fuerzas Armadas, como ellos mismos lo quieren hacer, el control civil de las Fuerzas Armadas. Pero el control tiene que hacerse desde la idoneidad, lo exige la Constitución. Vaya y analice a la gente que ha pasado por el Ministerio de Defensa Civil, a ver si encuentra uno que tenga idoneidad para el cargo. Entonces, de ese modo, es que hemos cometido errores garrafales. Por ejemplo, después de la experiencia de 2 guerras, una muy limitada, revolucionaria, contrarrevolucionaria, y otra limitada en el Atlántico Sur, una guerra limitada muy difícil de conducir, porque es una negociación diplomática abierta, teníamos 5 nosotros,
y una prueba de fuerza en un lugar cerrado por el agresor, el Reino Unido, que estableció el círculo donde estaba cerrado y lo quebró cuando hundió al Belgrano fuera del círculo. Muy bien. ¿Teníamos nosotros capacidades para conducir una guerra militar? Se necesitan de 8 o 10 años para capacitar al personal que va a conducir la negociación con la fuerza. Los británicos la tenían. Eran los gabinetes de seguimiento y control de crisis. Bueno, ese gabinete fue el que le dijo a Thatcher: usted se equivocó anoche, cuando a las 4:30 de la mañana le acepta a Belaúnde Terry una negociación. Y el comité le dice: señora, nosotros buscamos una victoria, no una negociación. Hay que hundir a Belgrano. Como sea que el comandante del Conqueror, del submarino nuclear, pidió 4 veces que le ratifiquen por escrito la orden, que se le manda por fax y no por voz. Bueno, indudablemente que los organismos internacionales están para paliar a la violencia y no solucionarla. Y se ha creado esta disciplina, que desde el punto de vista nuestro es una nueva ciencia, que ya tiene 85 años, y por primera vez este año se va a abrir en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, en Luis María Campos. Sí, sí. Es decir, vamos a hacer un curso introductorio, justamente para que los jóvenes entiendan qué ha pasado con esa decisión de argentinos políticos de no tener fuerzas armadas, de prohibir el planeamiento estratégico, de decir que no existen riesgos y amenazas nuevas post-Guerra Fría. Entonces la Argentina está inerte porque todavía está en curso lo que 4 siglos antes de Cristo decía Vergesio: si quieres la paz, prevé la guerra. Es la única forma de disuadir al violento. Hoy la Argentina no disuade a nada, no tiene con qué disuadir a la agresión estratégica, como es el narcoterrorismo. El narcoterrorismo, que está presente, no es un tema policial, de seguridad pública. Es un tema que afecta a toda la sociedad estratégica y al Estado argentino, lo carcome por espalda. Dijimos 2 o 3 veces algunas palabras que me gustaría replicar ahora, porque la palabra violencia nosotros creo que no hay programa en la cual, es más, tratamos como de desafiar a quien nos escucha a decir que el opuesto a la paz no es la guerra, sino la violencia. Y podríamos nombrar Hay mucha violencia. en esa gama, así como la paz, una paz absoluta, una paz kantiana sería tan difícil de describir o de aplicar, y en estas violencias que la estamos viviendo yo creo que hasta a diario, el fenómeno del tránsito y de lo que nos sucede a todos los días, qué poco preparados que estamos para ello, a punto tal, y con esto estamos terminando y abusando de su tiempo y su generosidad. Un filósofo argentino, José Abadi, dice que la violencia es el fracaso de la política, que creo que es, invirtiendo los términos, creo que cuando la política no tiene resultados, la violencia surge, y a punto tal de que hoy a mí me preocupa, y esto se lo manifiesto con preocupación. En Libia hay un intento de golpe de Estado, en Egipto hay un gobierno militar. El sostenimiento de Maduro en Venezuela es militar. Bien. Lo echan al jefe de Estado Mayor de Uruguay y se arma un partido militar. No hablemos de Brasil, que ya es un hecho. ¿Qué nos pasa? Bueno, yo diría que es una incapacidad de conducción política, no entender la naturaleza de los problemas. En este momento, para cerrar un poco lo que usted acaba de decir, hay 60 guerras activas en el mundo. 60. Todas son interiores,
todas. Son guerras civiles. Y en la Argentina, por ley, se ha prohibido que acá haya guerra interna. Entonces, no hay inteligencia, no hay disuasión, pero lo peor es que el delito común, que antes estaba separado de los problemas estratégicos, hoy se han incardinado, hoy van juntos. ¿Por qué? Porque una forma de agresión viene del delito común. Entonces, criminalidad, narcotráfico y la... ¿qué han hecho los países? Han unido a defensa y seguridad. Es decir, la propuesta nuestra también hace 30 años, la venimos explicando, es tener un Ministerio de Seguridad Nacional con 2 secretarías, mando unificado, para que todo el proceso vaya reunido. Se agrega al hecho de que se niegue la posibilidad de que haya problemas estratégicos dentro de los límites, por ley de defensa y ley de seguridad interior, lo dicen con toda claridad. Pero además, en el sistema judicial aparece el garantismo, con lo cual la disuasión al delito común también desaparece. Entonces, tenemos 26 policías franceses muertos, suicidados, porque justamente deben estar en esta guerra interna, los chalecos amarillos, etc. Lo interrumpí, disculpa. No, pero el tema de argentino es gravísimo si el electorado tuviese información y los dirigentes formación para entender de que no se pueden quitar los disuasivos frente a la violencia y al mal. Es gravísimo todo esto. Y cuando yo veo por televisión, llaman a un jugador de fútbol, a una artista cinematográfica, y le preguntan el problema de la seguridad. Esta gente puesta con el micrófono delante algo tiene que decir. Y dicen cosas que no tienen nada que ver en la profundidad del problema donde estamos metidos. Todo esto tiene que ver con las guerras que peleamos. Es decir, entender de que las 2 guerras del siglo XX están abiertas en el siglo XXI, como estados de guerra, estados de beligerancia, y que esto nos trae una tensión social y una ansiedad frente al futuro que está planteada en la elección presidencial de este año. Ahora, como de esto no se habla, y bueno, seguiremos siendo víctimas de nuestros propios silencios. exactamente. Miguel Ángel, yo no le quiero robar más tiempo, tenemos un pequeño presente para compartir, muy humilde, con el logo de los cascos azules, de las boinas azules, que pretende ser un dulce recuerdo a veces que hemos necesitado abrir puertas, no es en su caso, pero una golosina típica de los cascos azules, son unos bombones con forma de casco azul. Así que en buena mano está. Muchísimas gracias. Espero. Pequeño resumen de todos nuestros programas. Espero haberlo ganado. Pero nada, mire, hace como una hora lo estamos demorando acá. Le deseamos lo mejor para la conferencia de hoy. Y me gustaría que nos diga a nuestra audiencia cómo llegar a sus sitios, cuál es el programa de actividades y cómo poder seguirlo en esta línea de pensamiento. Todos estos temas que hemos tratado tan a vuelo de pájaro, solamente para tener una idea general de lo que está ocurriendo, lo van a encontrar en la página web del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. La portada es www.IEEBA, Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires.org. Ahí van a encontrar miles de trabajos, miles de colaboradores, de investigadores del instituto y ensayos que se fueron haciendo a lo largo del tiempo en los últimos 35 años. Hemos sacado algunos porque ya están
digamos, superados, pero hay una cantidad que son absolutamente recientes. En apoyo de todo esto, a su vez, una vez por mes, los terceros martes de cada mes, 18:30, en el Jockey Club de Buenos Aires, damos conferencias que están relacionadas con todo lo que hemos estado hablando. Porque la academia que presido y funciona acá es la de la Academia Argentina de Asuntos Nacionales e Internacionales. Hoy un académico de número, que es Horacio Calderón, va a tratar, a pedido mío, la interrelación que hay de los múltiples conflictos que emergieron después de la Guerra Fría con los problemas internos que hoy tiene la Argentina en lo que hace a la seguridad. Buscar esa conexidad para que nos demos cuenta de que no es un problema nuestro, es un problema global, pero que acá toma formas particulares porque no hay idoneidad en el manejo que exige la Constitución, en el manejo de la seguridad. Le robaría palabras suyas de hablar de debilidad estratégica de manual, que es lo que tenemos. Claro. Y bueno, a partir de agosto y septiembre, en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, vamos a tener una introducción liviana al entendimiento de la polemología. La polemología está por sobre las operaciones militares, porque la guerra no es un hecho militar. La guerra es un hecho sociopolítico. Hay que meterse en la sociología y en la ciencia política para abarcar ese proceso que luego baja del nivel político al nivel estratégico. Y ahí tiene un rol la Fuerza Armada. A la arena del conflicto, a la del duelo clausevichiano. Mi general, un honor, un placer, Al contrario, un gusto, y esperemos que ya están hechas las invitaciones, así que creo que vamos a poder ayudarlo también. Me parece, algo me dice que nos vamos a ver también en la Escuela de Guerra Conjunta con su director Camilli, que es una excelente y es el que tuvo, el único que escuchó esto y lo tomó. Hemos recorrido las universidades privadas, públicas, hemos recorrido los institutos militares, siempre me decían espere. Ahora Camilli se hizo cargo y el día que se hizo cargo resolvió. Estuvimos ese día juntos. Esto es Cascos Azules, un honor. El general Heriberto, no le pregunté si iba a ser el Bolsonaro argentino, pero esto es otro tema.